Bien, a ver. La clase de hoy es sobre la prueba de expresión e interacción oral, la tarea 3. Ya hicimos la tarea 1, hicimos la tarea 2, vamos a hacer la tarea 3. ¿Ok? Acá nos van a evaluar del nivel B1 al nivel B2. ¿Ok? Y en las instrucciones, ¿sí? Nos van a colocar dos simulaciones de situaciones reales. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener que hablar como si estuviésemos hablando en situaciones reales, ¿ok? Ahí podemos invitar a un amigo a casa, cambiar una cita, organizar un evento, etcétera, ¿sí? En cada una de ellas vamos a tener que escoger entre dos opciones, ¿no? Entonces, este ejercicio se divide en dos partes. Tienen una primera opción y tienen una segunda opción. Una primera situación con dos opciones y una segunda situación con dos opciones también. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Aquí tenemos que saber cumplir con funciones comunicativas habituales en contextos personales o públicos, como disculparse, invitar, quedar como aprendimos el verbo quedar de combinar, ¿sí? Dar explicaciones, combinar o marcar un café, así. Dar indicaciones, proponer algunas cosas, informar, ¿ok? Y la evaluación se va a enfocar en el lenguaje social. ¿Pero qué tenemos que saber del lenguaje social? Bueno, los saludos, las despedidas, organizar encuentros, proponer planes, saber cómo disculparse por sus errores, pedir favores y consejos. Todo lo que hacemos en la vida social a diario, ¿cómo lo haríamos en español? ¿Ok? ¿Sí? Muy bien, entonces cuando entran en la prueba, después de que terminan la tarea de la imagen, van a tener de nuevo unos segundos para escoger entre dos situaciones. Por ejemplo, aquí tenemos rechazar una invitación, que es recusar un convite de un amigo, u organizar una fiesta, ¿sí? Y después tenemos las instrucciones. Aquí, como en la tarea 2, tenemos que seguir el orden de las instrucciones. Eso es súper importante en todo el examen cielo. Seguir el orden de las instrucciones en las respuestas, ¿ok? Es sumamente importante. Cuando entran, cuando ya escogieron su opción 1 u opción 2, van a tener las instrucciones aquí, deben leerlas, ¿no? Van a tener poco tiempo, así que tienen que leerlas rápido. Tienen la situación. Su amigo Pedro le invita a almorzar, usted no puede ir, tiene que disculparse con él, explicar las razones por las que no puede acompañarlo y proponer una alternativa para verse otro día. ¿Ok? Esas son las razones, digamos, no las razones, esas son las instrucciones que debemos seguir. ¿Sí? Y vamos a tener el botón para grabar, el botón de cuánto tiempo queda y vamos a tener el botón de terminar. Si terminamos nuestro audio, pararlo, terminarlo para que no quede grabando silencio y continuar. ¿Ok? Aquí vamos a tener 1 minuto y medio para realizar la tarea. Es 1 minuto y medio, no podemos hablar durante 15 segundos, 30 segundos, no, no. Como mínimo 1 minuto, 1 minuto 10, como máximo 1 minuto y medio, ¿ok? Tenemos que hablar bastante aquí, tenemos que tipo enchir a lingüística, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, vamos a ver un ejemplo de rechazar una invitación, ¿sí? Entonces, su amigo Pedro le invita a almorzar, usted no puede ir, tiene que disculparse con él, explicar las razones por las que no puede acompañarlo y proponer una alternativa para verse otro día, indicando el día, la hora y el lugar. ¿Sí? ¿Ok? A ver, Joaquín, ¿puedes leer esto para nosotros, por favor? Olá, Pedro. Lo sinto, não puedo venir. Desafortunadamente, tenho uma obrigação. Minha madre chega a Paris esta manhã e eu sei que vive em Singapur. Então, há 6 meses que não he visto minha madre. Então, esta tarde tenho que cenar com ela. Lo que puedo fazer é que a próxima vez, por exemplo, amanhã ou depois, podemos organizar uma cena ou podemos ir a um bar para falar e vernos.
¿Qué piensas? Muy bien, perfecto, gracias, Joaquín. Esta es la transcripción de un audio de una prueba real. Vamos a ver que, por ejemplo, tenemos que utilizar los verbos adecuadamente. Si yo estoy rechazando una invitación, mi amigo Pedro me está invitando a ir, no a venir. Entonces yo le tengo que decir, lo siento, no puedo ir a la invitación que me hiciste, ¿ok? Y en este caso, cuando decimos para indicarle al amigo que él sabe que su madre vive en Singapur, entonces no podemos decir lo sé, sino le decimos directamente al amigo, sabes, así como en portugués, cuando ustedes están hablando con alguien, le cuentan algo y le dicen, ah, sabes, sabes. Bueno, en español también utilizamos esa forma del verbo saber, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, acá tenemos un ejemplo de cómo podríamos responder. Después de hacer la primera, vamos a tener de nuevo un tiempo límite y dos situaciones más para escoger, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos cancelar una cita para el dentista y comprar un automóvil y tenemos las instrucciones que tenemos que responderlas en este orden, ¿ok? Bien, muy bien. Entonces, cuando entramos vamos a tener las instrucciones, ¿verdad? Y vamos a tener que disculparse, ¿sí? Explicar las razones por las que no puede ir a la hora citada, proponer una fecha, esto en el caso que hayamos escogido cancelar una cita con el dentista. Tenemos que saber qué significa la palabra cita, es muy importante. La palabra cita en español puede ser una consulta de médico, puede ser un café marcado con amigos, ¿sí? Por ejemplo. Puede ser un date, como en inglés, ¿ok? O rolê, Una, rolê. ajá, de amor, ¿sí? ¿Ok? Un encuentro que puede ser incluso de negocios, ¿sí? Nos encontramos para hacer un negocio, entonces tenemos una cita de negocios, ¿sí? Entonces, Tengo uma dúvida. digo, Chega a Paris? Chega de Paris? Por que não chega de Paris? porque vive en Singapur y llega a París, ¿sí? Te muestro el texto de nuevo, Por ya te favor. lo voy a mostrar. Bien, queda claro aquí esto con la palabra cita, ¿no? ¿Sí? Vamos a mostrarle a Joaquín de nuevo el texto. Lo siento, no puedo, ta. Mi madre llega a París esta mañana. ¿En qué ciudad están ellos? Y sabes que ella, que mi madre, vive en Singapur. ¿En qué ciudad está esta persona y Pedro Esta están está ellos? venindo de Singapur. ¿Y está llegando a cuál ciudad? Ok. ¿Sí? ¿Ok? Llegar a, es lo que les decía ayer, es como ir a, ¿ok? Es llegar a, es ir a París, en este caso. No podemos decir llegar en, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, entonces, bueno, tenemos nuestro botón de grabar, nuestro botón de tiempo que resta. Recuerde que es minuto y medio y que no podemos responder en 30 segundos, tiene que ser mucho más. Tenemos que enchir a lingüística, ¿sí? Y bueno, el botón de terminar para cuando terminamos no quede grabando silencio. Bien, vamos a ver una segunda situación. Usted va a comprar un automóvil y está hablando con un amigo para que le aconseje. ¿Ok? A ver, aquí tenemos varias cosas con las que tenemos que vincularnos. Primero, voy a comprar un automóvil. Esta es mi situación. Segundo, estoy hablando con un amigo o con una amiga. Tengo que colocarle un nombre a esa persona. Y además tengo que pedirle a esa persona un consejo, ¿sí? Entonces, todas estas cosas tienen que ir a mi respuesta, ¿sí? Automáticamente. ¿Bien? Muy bien. Entonces, aquí vamos a indicar por qué necesitamos un coche ahora. Explicar qué tipo de coche queremos, el color, el estilo, etcétera.
y decir para qué suele usar el coche, ¿sí? Diferencias aquí, el por qué es la razón, el motivo, ¿sí? Y el para qué es la finalidad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no confundir el por qué y el para qué, porque no es lo mismo, ¿sí? A ver, Kesia, ¿puedes leer este texto para todos nosotros? Sí, sí. Hola, Romina. Si tú sabes que ahora tengo que comprar un automóvil, entonces quiero saber tu opinión y si puedes aconsejarme. Entonces, lo sabes que es mi primera vez que voy a comprar un coche. No necesito un gran coche, pero quería que mi automóvil sea muy práctica. Y también no tengo deseo para el color o el modelo. Prefiero un estilo muy simple y discreto. Y lo sé que por el momento no tengo mucho dinero. Entonces tengo que elegir el modelo más económico posible. Ok, muy bien. Perfecto. Esto, bueno, también es la transcripción de una prueba real, de un audio real, ¿sí? Tiene algunos errores. Lo primero es que le falta indicar por qué quiere el automóvil, no lo dice, y tampoco dice para qué. Ya con no decir estas dos, ya no cumplió dos de las instrucciones, ¿ves? Ni esta ni esta. Habló mucho en español, pero no cumplió con esas dos instrucciones, ¿sí? ¿Ok? Además, la siguiente instrucción decía qué tipo de coche quiere, el color, el estilo, y dice, no, no tengo deseo para el color o el modelo. Entonces tampoco está cumpliendo con las instrucciones, ¿ven? Ve cómo fácilmente pueden reprobar el examen si no hacen exactamente lo que les está pidiendo el ejercicio, ¿sí? Es así como funciona este examen. Ustedes tienen que hacer exactamente lo que les está pidiendo el ejercicio. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver en el vocabulario, ¿sí? Ese sí no tiene mucho sentido porque ella no está respondiendo nada, ¿no? Hola, Romina, ¿ok? Acá. Entonces, sabes, no decimos lo sabes, sino directamente, entonces sabes que es la primera vez, ¿ok? Que mi automóvil sea muy práctico, porque automóvil es masculino, no puede ser práctico, ¿ok? Y ese también no existe en español, no se entiende, es tampoco. ¿Recuerdan cuando vimos el verbo gustar? A mí no me gusta, a mí tampoco me gusta, a mí tampoco, ¿sí? Entonces tampoco tengo deseo para el color o el modelo. No, no puede ser así. Tiene que hacer una descripción breve de qué tipo de carro prefiere. No tiene que ser un experto en carro, puede describir cualquier carro que haya visto en la calle, ¿sí? No necesita ser una persona experta en carros, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo podría responderse mejor hacerse mejor estas respuestas. Y después vamos a hablar un poco del vocabulario que vamos a utilizar, ¿sí? Ejemplos de respuesta. Esta es la de su amigo José le invita a cenar, usted no puede ir, tiene que disculparse con él, explicar las razones por las que no puede acompañarlo, proponer una alternativa para verse otro día, hora y lugar. ¿Ok? Muy bien. A ver, Joaquín, ¿puedes leer este texto para todos nosotros? ¿Cómo podría ser una respuesta? A ver. Hola José, ¿cómo estás? Me encantaría salir contigo y cenar esta noche, pero no voy a poder, lo siento. Es que mis padres celebran sus bodas de plata el fin de semana y hace mucho tiempo les dije que iría. Aún tengo que comprar el regalo y tengo varias cosas por hacer. Buscar la ropa que voy a usar, ir al salón para peinarme y maquillarme, ayudarlos con los preparativos y buscar a los abuelos en un aeropuerto, aeropuerto, Muy bien. mañana por la mañana. ¿Qué te parece si el viernes paso por tu casa sobre las 15? Si no puedes, el domingo
Ao volver de la casa de mis padres, por la tarde podemos quedar para vernos por el centro y ir a la biblioteca y después a cenar. Después a cenar. Ok, muy bien. Muy bien, Joaquín. Está muy bueno ese esfuerzo de pronunciación, ¿sí? Entonces, aquí. Me encantaría salir contigo, pero vocabulario de recurso de convite, ya vamos a ver eso, ¿sí? No voy a poder, lo siento, disculparse, ¿sí? Es que, y comienza toda la explicación. Mis padres celebran sus bodas, les dije que iría, tengo que comprar regalo, buscar la ropa, ir al salón, maquillarme, ayudarlos, buscar a los abuelos, en fin, tiene un montón de tareas por hacer esa persona, ¿no? Está explicando las razones. Aquí tenemos el secreto de este ejercicio. El secreto es en los detalles, son los detalles, ¿ok? Después hace una propuesta, porque finalmente tenemos que proponer una alternativa. ¿Qué te parece si el viernes paso por tu casa sobre las 15? Ahí está una propuesta. Si no, otra propuesta. Si no puedes el domingo, al volver de casa de mis padres, podemos quedar, verbo quedar como combinar, para vernos por el centro e ir a la biblioteca y después a comer, a cenar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esta es una forma en la que podemos responder esta eh, pregunta, ¿sí? Este ejercicio. Yo sé que en la vida real no hablamos así, en la vida real no nos disculpamos y ni explicamos tantas razones, pero bueno, esto es un examen donde nos están evaluando nuestra capacidad de uso del idioma y tenemos que demostrar que sabemos utilizar los recursos lingüísticos y que sabemos de gramática y que aprendimos las estructuras y que podemos utilizarlas, ¿sí? Muy bien, vamos a ver otro ejemplo de respuesta. Usted va a alquilar un departamento en Buenos Aires y está hablando con una amiga para que le aconseje. ¿Ok? Entonces, con esta amiga tiene que indicar por qué necesita alquilar un departamento ahora. ¿Ok? Explicar qué tipo de departamento quiere, el tamaño, el número de habitaciones, el número de baños, la zona de ubicación y decir para qué va a usar el departamento. Recuerda que tenemos que dar nuestra respuesta siguiendo el orden exacto de las instrucciones. ¿Sí? ¿Ok? A ver, opa, ¿quién más está por ahí? Cristiani, ¿puedes leer el texto? ¿Sí? Eh, no, creo Sim, que... Ajá, dale. Ahora, Ana, ¿cómo estás? Me gustaría saber si puedes aconsellarme que estoy buscando, es que estoy buscando un departamento y tú tienes experiencia con los alquileres en Buenos Aires. Me voy a mudar allá para estudiar medicina y necesito alquilar un departamento para mim. Isso sim, necessito que saibamos que las clases vão a conhecer la próxima semana e tenho um pouco de prisa. Pienso alquilar um pouco cerca de la universidade. Puede ser pequeño, no hay problema. Me gustaría que tenga dos ambientes, um banho e cocina, porque vou a viver sola. Não necessito para viver e estudar. E quero que, además, saia silencioso. Espero contar contigo. Gracias por la ajuda. Tu amiga María. Muy bien, muy bien. Ahí cortó un poquito, pero ya vamos a ver cómo queda esto. Entonces, primero, usted va a alquilar un departamento en Buenos Aires. Tenemos que nombrar a Buenos Aires en nuestra respuesta. Y está hablando con una amiga. Hay que colocarle un nombre a esa amiga. Hola Ana, ¿cómo estás? Sí, saludar a la amiga. Y además, para que le aconseje. Entonces tenemos que pedirle un consejo a Ana.
Me gustaría saber si puedes aconsejarme. ¿Ok? Entonces, tenemos que decirle a Ana por qué necesitamos un departamento ahora. Es que estoy buscando un departamento y tú tienes experiencia con los alquileres en Buenos Aires. Me voy a mudar allá para estudiar medicina y necesito alquilar un departamento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, me voy a mudar allá para estudiar medicina. ¿Sí? Necesito que sea muy rápido. ¿Ok? Porque las clases van a comenzar, tengo un poco de prisa. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de departamento quiere? Entonces, pienso alquilar, recuerden lo que hablamos del futuro, ¿sí? Un piso cerca de la universidad, ¿ok? Zona de ubicación. Puede ser pequeño, no hay problema. Me gustaría que tenga dos ambientes, número de habitaciones, ¿sí? Si es pequeño, no importa, no hay problema, el tamaño, ¿ok? Un baño y una cocina, ¿sí? La descripción. La descripción general de cómo quiere el apartamento, ¿ok? Después decir para qué va a usar el departamento. Porque voy a vivir sola. Lo necesito para vivir y estudiar. Y quiero que además sea silencioso, ¿sí? Espero contar contigo, con tu ayuda. Gracias por la ayuda, tu amiga María. Bien. Entonces, aquí era lo que les decía al principio. Tenemos que empezar a utilizar los verbos en subjuntivo, ¿sí? Necesito que sea muy rápido, porque van a comenzar las clases la próxima semana, ¿sí? Que tenga dos ambientes, que sea silencioso, ¿ok? Estos son los verbos en subjuntivo. Los verbos en subjuntivo ya les voy a explicar para qué funcionan, pero los verbos en subjuntivo son los que me sirven para expresar mis deseos, mis intenciones, ¿ok? Lo que aún no existe, pero puede existir, las potencialidades, ¿ok? Vamos a ver un poquito eso, ¿sí? Ahora. Y luego les voy a hablar de todo el vocabulario de esta respuesta de estos ejercicios. Ok. Cuando estuvimos hablando de los verbos regulares y irregulares, y del tudeo, del voceo, y de todas esas cosas que son básicas, hablamos del indicativo, que es lo que me habla de certezas, de realidades, etcétera. Por ejemplo, el come. Pero también estuvimos hablando del imperativo, que me indica una orden, un mandato o un pedido, ¿sí? Come rápido, comer rápido, coma rápido, dependiendo de la persona gramatical, si tú, vos, usted, ¿sí? Perfecto, esa es mi intención comunicativa, lo que yo pretendo cuando voy a comunicarme. Ahora, los verbos en subjuntivo me van a hablar de dudas, de posibilidades, de negaciones. Por ejemplo, dudo que él coma, ¿sí? Eu duvido que él coma. Ahí estoy hablando del verbo en subjuntivo, ¿sí? En indicativo es el come, en subjuntivo que él coma. O lo puedo utilizar para negaciones, ¿sí? No creo que él coma, ¿sí? O menino, no están con voluntad de comer, ¿no? Entonces, no creo que él coma. Y estos son los verbos que nos van a aumentar el vocabulario de aquí en adelante. Entonces, ¿qué es el subjuntivo? El subjuntivo es un modo verbal que me habla de irrealidad y de conjeturas. Realidad y conjeturas son cosas que no existen, pero pudieran existir en un futuro, ¿sí? Fíjense en estas frases, ¿ok? Creo que tengo que practicarlo más. Dudo que pueda aprenderlo todo en una sola sesión. Es posible que haya un par de cosas que aún no tengo del todo claras. Si hubiera prestado más atención en la clase, habría entendido mejor la explicación. Al final, el profesor nos pidió que resolviéramos unos ejercicios dificilísimos. Espero que la próxima semana sea más fácil. Entonces, estamos hablando del subjuntivo en español. Pero fíjense cómo se acompaña este subjuntivo. Creo que
A ver, no, ahí creo que tengo indicativo, ¿no? Dudo que pueda, con una expresión siempre de duda, de probabilidad, ¿ok? Es posible que haya, ¿sí? Con el condicional, si hubiera prestado atención, como si yo hubiese prestado atención, ¿sí? El profesor nos pidió una orden que resolviéramos un ejercicio. Espero que la próxima semana sea más fácil. Entonces, mi intención comunicativa aquí es de realidad o de conjetura, porque estas no son cosas reales, sino que son cosas que yo espero, que yo deseo o que yo dudo, que tengo incertidumbre. ¿Ok? Entonces, la intención comunicativa va a marcar la diferencia. El indicativo, que son los verbos en los que estamos acostumbrados hasta ahora, hace una declaración, el indicativo. ¿Ok? Es afirmativo, negativo o interrogativo y es directo. Por ejemplo, ¿lograré dominar el subjuntivo? Sí, entonces lograré está en futuro simple, es indicativo. ¿Sí? Ahora, el subjuntivo no me va a hablar de una declaración directamente, sino de una percepción, o que yo acho, sí, también me sirve para dar mi opinión acerca de algo. Y las oraciones van encabezadas por una expresión de subjetividad. Por ejemplo, dudo que pueda aprender algo en una sola sesión. Otra expresión de subjetividad es posible que, espero que, ¿sí? Entonces el subjuntivo siempre va a ir acompañado con estas expresiones de subjetividad. ¿Cómo lo puedo usar? Bueno, en primer lugar, lo vamos a utilizar después de las frases o de las palabras, ojalá que tomara do portugués, quizá o quizás, ambas son correctas, o ni que, ¿sí? Ese ni que es tal cual al nem que do portugués, ¿ok? Entonces, ojalá la próxima clase sea más fácil. Ojalá tomara que a próxima aula sea más fácil. Ven que ustedes en portugués también lo utilizan, sea. Quizás tenga que praticar em casa. Que isso é provavelmente eu tenha que praticar mais em casa, né? Nem que seja impossível, não? Nem que seja impossível fazer isso, ¿ok? Es así como va a funcionar esto, ¿ok? Entonces ahora, en las oraciones subordinadas, ¿no? También lo vamos a utilizar un poco. Con la conjunción, generalmente con la conjunción que, ¿sí? Por ejemplo, dudo que pueda aprender todo en una sola sesión. Ahí me está hablando de incertidumbre. Dudo que pueda, ¿sí? Puede que necesite practicar en casa. Es una probabilidad. Me encantaría que todo el mundo hablara varios idiomas. Es un deseo. Es necesario que repase la lección en casa. Aquí estamos hablando de una obligación. ¿Qué Dime, significa Joaquín. quizás? Probablemente, tal vez, ¿sí? ¿Ok? É o mesmo em português. Es posible, ¿sí? Posiblemente, ¿ok? Ok. Muy bien, vamos a continuar acá, ¿sí? Otro uso en las oraciones subordinadas cuando utilizamos verbos de influencia sobre otras personas, ¿sí? Los verbos de influencia, y fíjense, por eso es que es importante utilizar este vocabulario en la tarea 3, son verbos de acciones que tenemos o con las que tienen influencia sobre los demás o influencias los demás sobre nosotros. El lenguaje social. En el lenguaje social las personas estamos influyendo unas con otras. Entonces, por ejemplo, aconsejar, desear, mandar, necesitar, obligar, ordenar, suplicar, recomendar, querer, prohibir, esos son verbos de influencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjate, los podemos utilizar en subjuntivo y queda muy bien. El profesor nos ha recomendado que veamos películas en español. Es un consejo, ¿sí? Aquí prevalece la idea de ver la película en español, pero no sabemos si los estudiantes la van a ver o no la van a ver. Eso ya es una posibilidad o una probabilidad, pero no tenemos la certeza de que sea así, ¿sí? ¿Ok?
Esta clase tienen que volver a verla, ¿sí? Para que esto les quede bien, bien claro y lo sepan usar a la hora de expresar o de hablar en español con el lenguaje social, el vocabulario social, ¿ok? Entonces, fíjense. Vamos a hablar un poquito del presente del subjuntivo porque es lo que nos da tiempo de hablar ahora, ¿no? Entonces, el subjuntivo me va a servir para expresar deseos, gustos, sentimientos o emociones, valoraciones subjetivas. También me va a servir para negar opiniones ya conocidas, dar recomendaciones, consejos y sugerencias, para repetir órdenes y prohibiciones, para expresar dudas, hacer suposiciones, ¿ok? Todo lo que no sea una certeza, todo lo que no sea real, todo lo que no sea positivo se va a expresar a través del subjuntivo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, fíjense en estos subjuntivos, ¿ok? Por ejemplo, puede que María esté en casa, ¿sí? A ver, les digo, el subjuntivo del verbo ser es sea. El subjuntivo del verbo ver, por ejemplo, es vea, ¿sí? Para la tercera persona. Pero el subjuntivo del verbo estar, ¿ok? No es estea, por más que de ser sea y de ver sea vea, es esté, ¿sí? ¿Ok? Perdón, esté, ¿ok? Entonces, ese esté puede ser, dependiendo de cómo se traduzca, puede ser estella o estaren también, dependiendo de Es, cómo ca vamos. Ajá. es casi intuitivo. Es muy intuitivo, pero no es estea, ¿ok? Es este, ¿sí? Bien, muy bien. Perfecto. Entonces puede que María esté en casa. Tenemos nuestra expresión de duda o de subjetividad, ¿ok? Y luego utilizamos el subjuntivo, ¿sí? No tengo la certeza, no sé si María está en casa. Puede que esté, ¿sí? Mi hermano quiere que mañana le ayude con los deberes, ¿ok? Acá nos está hablando de una expresión de futuro con el marcador de tiempo mañana. Por eso nos sirve para expresar el futuro. Pero si yo digo simplemente, mi hermano quiere que le ayude con los deberes, se entiende que es ahora, ¿sí? Igual es una posibilidad, ¿ok? Es una probabilidad, no es algo de lo que tengamos certeza, ¿sí? ¿Ok? A ver acá. Cuando utilizamos la expresión cuando, también el subjuntivo, aunque sea presente el subjuntivo, nos va a dar nociones de futuro. Por ejemplo, cuando yo digo, cuando el bebé esté aquí, seré tan feliz, ¿sí? Estoy hablando de una noción del futuro. ¿Ok? Si yo utilizo el cuando con el subjuntivo, siempre me va a dar noción de futuro. ¿Ok? Entonces, el indicativo me habla de situaciones reales. ¿Ok? El subjuntivo me habla de situaciones irreales o inciertas o de negaciones. Por ejemplo, una certeza. Ya tengo la comida hecha. Ya la tengo hecha. ¿Sí? Eu já fiz a comida, o almoço, o jantar. ¿Sí? Muy bien. Quizá, probablemente, tal vez en una hora tenga la comida hecha. Estamos hablando de dudas. ¿Sí? Eso es lo que hace el subjuntivo. Hechos comprobados. Esta camisa cuesta 100 pesos. Porque fui, la vi y es una camisa que cuesta 100 pesos en la tienda. Ese es el precio que tiene. Es un hecho real, es una certeza, es un hecho comprobado. Ahora, en el subjuntivo yo puedo decir calculo, expresión de subjetividad. Que eu acho, yo pienso, calculo que cueste como $100 o más o menos 100, no, 100 pesos era, no eran $100, eran 100 pesos. ¿Ok? La camisa de $100 es bastante cara. Bueno, eso no, en este caso estaría yo haciendo una hipótesis porque yo calculo, yo pienso, yo estimo, ¿sí?
Y, por ejemplo, en el indicativo, en pasado, yo hablo de cosas que ya logré, que ya conseguí, que ya hice, ¿sí? Aprobé el examen. Ese es el examen que ese es el mensaje que yo quiero recibir de ustedes, ¿sí? Karin, aprobé el examen, ¿ok? Muy bien, pero con el modo subjuntivo que me habla de lo que yo espero con expresiones de subjetividad, yo voy a decir, ojalá que apruebe el examen, ¿sí? Ay, tomara aprobar o examen, ¿sí? ¿Ok? Bien. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? Muy bien, vamos a ver algunos verbos, algunos, no todos, para ustedes Por saber que cuál es. no, por Ajá, que no dime. Olá que me apruebe el examen? Me apruebe. ¿Quién te va a aprobar sino tú mismo? Si tú dices me apruebe, es como que, ay, no importa que esté mal, ojalá me apruebe, ¿sí? Es el sentido que se le entiende a eso, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Bueno, con el indicativo hablamos de cosas conocidas, ¿no? Busco una camisa que tiene las mangas rojas. Es algo conocido, lo usamos para hablar de algo o de alguien que ya sabemos que existe, que tenemos la certeza de que existe. Con el subjuntivo yo voy a decir, busco una camiseta que tenga las mangas rojas. Entonces vamos a hablar de algo desconocido. Lo vamos a utilizar para hablar de algo o de alguien que no conocemos o no sabemos si existe realmente, ¿sí? Entonces ahí tenemos la diferencia entre el que tiene, ¿sí? Que es indicativo, y el que tenga, que es subjuntivo, ¿ok? Estos verbos no son nada del otro mundo, estos son verbos que ustedes también utilizan en portugués. En portugués también existe este modo verbal. ¿Cuál es la diferencia? Que en español se usan más. Eso es todo, ¿ok? Por ejemplo, ya vimos los verbos en indicativo. Hablo, hablas, hablas, habla, hablamos, habláis. ¿Cómo quedaría la conjugación del subjuntivo del verbo hablar en presente? Porque todavía nos estamos quedando con el presente. Bueno, yo le coloco la partícula que y me va a ayudar, ¿no? Que hable, que hables, que hable, que hablemos, que habléis, que hable. En el subjuntivo no hay diferencia entre tú y vos, ¿ok? Porque ya saben que esas diferencias son nada más en el presente del indicativo y en el imperativo. En el subjuntivo, el pasado, en el futuro no hay esas diferencias, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, con el verbo comer, por ejemplo, ya saben que en como, comes, comes, come, comemos, coméis, comen. Yo le puedo colocar la partícula que y entonces que yo coma, que tú comas, que él coma, que nosotros comamos, que vosotros comáis, que ellos, ellas coman, ¿sí? Joaquín está preparando una cena para que nosotras comamos, ¿sí? Que sea Cristiana y yo comamos. ¿Por qué comamos? Porque todavía no está preparada la cena, es una posibilidad, es una probabilidad, todavía no existe la cena. Y porque va a ser después de que Joaquín termine de cocinar, es que nosotras vamos a comer, ¿sí? ¿Ok? Quero que Juan, sepa que estou preparando uma comida para que nós comamos. muy bien, perfecto, exactamente, ¿sí? Ya cuando estemos sentados en la mesa, ¿sí? Ahí decimos, nosotros comemos, porque ahí sí es una certeza, ahí sí es una realidad. Nosotros comemos la cena que preparó yo, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver el verbo ir, que es uno de los verbos más irregulares, ¿no? Ya hemos visto en el indicativo, voy, vas, va, vamos, vais, va, ¿sí? Entonces, utilizo la partícula que vaya, que vayas, que vaya, que vayamos, que vayáis, que vaya, ¿sí? Kesia me llamó hoy y nos invitó a todos, a toda turma. Nos invitó a todo el grupo para que vayamos a su casa. Es una posibilidad, es una probabilidad que vayamos a su casa esta noche porque va a ser una fiesta, ta, 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 ta. ¿Sí? No es una certeza.
Entonces, ya cuando le confirmamos a Kesia, mira, Kesia, sí, sí vamos. Ahí ya es indicativo porque le estamos diciendo sí, vamos a tu casa. ¿Ok? Bien, ahí les coloqué un ejemplo de 3 verbos. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo yo voy a saber cómo se conjugan estos verbos? Tengo que aprenderlos practicando. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio aquí rapidito, muy, muy rapidito. Vamos a utilizar el que más el subjuntivo. ¿Sí? Por ejemplo, estos son anuncios, ¿sí? Se busca niñera, niñera ella, babá, para mi hijo de 2 años. Entonces tenemos 3 verbos, hablar inglés, saber cocinar, ser buena. En este caso son ser bueno o buena con los niños. Requisitos, ¿no? Entonces vamos a utilizarlo el que y subjuntivo. Que hable, ¿sí? ¿Ok? Que hable inglés. Entonces le colocamos aquí que hable inglés. Ok, que sepa, ¿sí? Que sepa cocinar. Ok, sepa es saiba. É preciso que ela saiba cozinhar, porque os meninos precisam. Es necesario que ella sepa cocinar, porque los niños necesitan comer comida casera. ¿Sí? Y entonces aquí, en la última, con el verbo ser, entonces es que, ajá, Sea. muy bien, que sea. ¿Sí? Que sea bueno o buena con las niñas. ¿Por qué lo utilizamos en subjuntivo? Porque esto es una probabilidad, es una posibilidad, es algo que yo espero, la persona que colocó el anuncio, en este caso sería yo, ¿no? Espero que hable inglés, ojalá sepa cocinar, deseo que sea bueno o buena con las niñas. Tiene una expresión de subjetividad antes, ¿sí? A ver, vamos a hacer esto. Se busca departamento. Esto está bueno para el ejercicio del departamento. Aquí, estar en el centro. ¿Qué le voy a colocar? Estea. Ajá, ¿es estea o es este? Este. Ajá. Que esté en el centro. Y aquí, con no valer No, mucho. no valga. Eso, que no valga. Sí, no olvidemos el qué. Y Valga. eso. Y por último, ¿qué? Tenga. Muy bien. ¿Viste que no es difícil? ¿Vieron que no es No, nada difícil? no es Oh, fácil, no es difícil. pero también no es difícil. Tampoco es difícil. Muy bien. A ver, se busca pareja de baile. Y entonces, saber bailar. ¿Cómo le vamos a poner ahí? ¿Qué? Sepa bailar. Muy bien. Que sepa bailar. ¿Sí? ¿Ok? Medir menos de 1,80. Entonces, aquí, el que más Que subjuntivo. mida. Que mida. Muy bien. Muchas personas hablan en portugués mida para medir, pero estar incorrecto. Bueno, a lo mejor lo dicen en Mas subjuntivo. é muito comum. Ajá. Y contener, Tenga. que tenga. ¿Sí? Que tenga coche propio. Ahora pregunto yo, ¿qué tiene que ver que tenga coche propio con que sea una pareja de baile? No tiene nada que ver. ¿Sí o no? Tá querendo muito. Sí. Muy bien. Aquí, se necesita cocinero. Entonces, un buen asado. ¿Qué decimos aquí? Hacer Que un buen Haga. haga. asado. Eso, muy bien. Bien. ¿Sí? Perfecto. Y aquí, con contar, Cante. Que cante com con, experiência. no, contar. Ah, contar. Que Tiene conte. cambio vocálico. Ajá, pero ese verbo tiene Con, cargo vocal. Ajá, dilo otra vez. Cuente. Cuente. Eso, muy bien, Kesia. Cuente. Kesia, yo no sé por qué no habla, si ella está ahí como escuchando todo. Que cuente, muy bien, con experiencia, ¿sí? Y aquí, convivir. Viva. Ajá, pero ¿cómo lo pongo? Tema Que subjuntivo. viva. Eso.
Que viva cerca del centro. Ajá. Muy bien. Y acá, Que tenga buena presencia. muy bien. ¿Sí? No sé para qué, porque si va a estar adentro cocinando, nadie lo va a ver. Muy bien. Entonces, así es como van a funcionar más o menos los subjuntivos y así es como los tenemos que incluir dentro de nuestro vocabulario para hablar de lo que deseamos, de lo que esperamos, de lo que queremos, sobre todo en el vocabulario social, con los verbos de influencia, ¿sí? ¿Ok? Que ya los hablamos de ellos. Vale. Muy bien. Vamos a continuar. A ver. Vamos a hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, este sirve para el ejercicio del apartamento también, en una agencia inmobiliaria, ¿sí? El cliente, fíjense, el cliente generalmente, ¿qué tiene cuando va? ¿Qué es lo que uno tiene cuando uno va a alquilar un departamento o una casa? Uno tiene deseos, tiene expectativas. ¿Cómo manifiesto mis deseos y mis expectativas? Con el subjuntivo, ¿sí? ¿Ok? Ahora, ¿quién me quita mis expectativas, mis deseos y mis ilusiones? La persona que trabaja en la inmobiliaria porque es la que tiene la información real, la certeza de lo que hay y la que me puede decir que existe y que no existe. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, al cliente le vamos a poner todos los verbos en subjuntivo. Alquilar o comprar. Quiero comprar una casa que, con el verbo tener. Que tenga 2 habitaciones. Eso, muy bien, Cristiano. Que tenga 2 habitaciones. Que no. Esté. Muy bien, Cristiano, muy bien. Que no Quase, esté. quase Ah, hablé estea. yo sé que ya ibas a decir eso otra vez. Muy bien. Que no esté muy lejos del centro y que Sea Sea. exterior. eso, Sí. muy bien. Eso. Y que sea exterior. ¿Sí? ¿Ok? Eso de que sea exterior es como que tenga vista hacia la calle, ¿sí? Hacia las avenidas, y no hacia el interior del edificio, del predio. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el empleado, que es el que mata todas nuestras ilusiones con sus verdades y sus certezas, vamos a colocarle los verbos en indicativo, ¿sí? Entonces el empleado le responde al cliente. Le podemos ofrecer este apartamento que, con el verbo tener, Tiene. Tenga. indicativo, Ah, Tiene. tiene, ¿sí? Tiene. Eso, eso. Estamos hablando del apartamento. Entonces, el verbo en tercera persona. Le podemos ofrecer este apartamento que tiene 2 habitaciones. Que, con el verbo estar aquí. Está. Eso. Estás. Eso. Aquí sí es está. Está. Ah, ok. A unos 15 minutos en autobús del centro. Y que, Es muy soleado. ok, que es muy soleado y exterior. ¿Sí? ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la intención comunicativa del cliente? Sus expectativas, sus deseos, por eso sus verbos son en subjuntivo. ¿Cuál es la misión del empleado? Bueno, él tiene que hablar de las cosas realmente como son. Entonces, por eso tiene que utilizar los verbos en indicativo. Vamos a ver otro. En una agencia de empleo, buscando empleo, ¿sí? El trabajador va con sus ilusiones, ¿ok? Sus esperanzas, sus deseos, y el secretario de la agencia de empleo es el que le va a decir si eso sirve o no sirve, ¿sí? Si funciona o no funciona, le va a hablar en indicativo. Entonces, vamos a ver lo que pediría el trabajador en subjuntivo, ¿sí? Muy bien. Vengo a buscar un trabajo que Sea. es A medida. Media media jornada. jornada. Vengo a buscar un trabajo que sea media jornada, preferiblemente por la mañana, que Esté. muy bien, que esté relacionado con mi área de trabajo y que en esta misma ciudad. Localizarse. ¿Cómo se conjuga este verbo? En tercera persona. Localice. Sí.
Sea. se localice. localice, ¿sí? ¿Ok? Recuerden siempre, y esto no lo pueden olvidar porque de eso hicimos bastantes ejercicios, que todos los verbos que terminan en arse, erse o irse tienen que conjugarse con un pronombre siempre, ¿ok? Entonces, estamos hablando del trabajo. El trabajo es una cosa, es una tercera persona, entonces vamos a utilizar el pronombre se y el verbo en subjuntivo, ¿ok? Porque los verbos pronominales también tienen su subjuntivo, ¿sí? Entonces, que se localice en esta misma ciudad, ¿sí? El secretario le dice, está bien lo que usted quiere, ¿sí? Tenemos un trabajo que, ¿cómo colocó el verbo? Es, ¿sí? Porque él está hablando con certeza. Tenemos un trabajo que es solo de Entendre. mañana. Sí, sin tilde, muy ótimo. Tenemos un trabajo que es solo de mañana, de repartidor a domicilio. ¿Le interesa? ¿Sí? ¿Qué? Él venía con todas sus ilusiones, que sea media Com jornada, essas por la condições, mañana, esté relacionado con mi trabajo, que se localice en la misma ciudad. No, no, mire, tenemos el repartidor, que es delivery, entregador. ¿Ok? Si le interesa, bien. Si no, no hay más. ¿Ok? Bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende la intención comunicativa? ¿Cómo cambia? ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Sí? En una agencia de viajes. Y ya con esto terminamos esta parte del punto. ¿Ok? Ok, vamos a ver. Entonces, el cliente viene con todas sus expectativas, sus ilusiones y sus sueños, sus deseos. Y el empleado de la agencia de viajes es el que le va a decir, mire, la realidad lo que hay es esto, esto y esto. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, entonces el cliente dice, queremos regalar a nuestros padres un paquete turístico por sus bodas de oro. Que con el verbo costar. Cueste. Muy bien. Que cueste como máximo Custe. 2.000 euros. Sí, cueste. ¿Sí? 2.000 euros. Y que con el verbo ser aquí, ¿cómo sería? sea. Muy bien. Y que sea Sea. en un destino no demasiado lejano. Y que en ese destino, los padres, ellos con el verbo poder, ir a un balneario. ¿Cómo sería aquí? Para que ellos puedan. Muy bien, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces el empleado simplemente les va a decir, bueno, ¿quieren este viaje al balneario de La Toja? Hay ofertas que, con el verbo incluir, además un pequeño crucero por la costa gallega. Y aquí, Que incluye. incluye, muy bien, pero son ofertas. Entonces, incluyen, ¿sí? ¿Ok? Hay ofertas que incluyen un pequeño crucero por la costa gallega. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, lo importante aquí, que es lo importante en estos ejercicios, es que sepamos la intención comunicativa que tenemos que tener cuando hacemos estos ejercicios. ¿Ok? Si mi intención comunicativa es hablar de lo que yo pienso, de lo que yo opino, de lo que yo deseo, de lo que yo espero, mis verbos tienen que ir en subjuntivo. Pero si yo voy a hablar de cosas de las que tengo certeza, pruebas, y que son reales y que son así, entonces voy a utilizar los indicativos. ¿Ok? Eso era lo que quería enseñarles en esta parte. ¿Vale? Aquí. Lo primero que yo tengo que saber para esta tarea en el vocabulario social es cómo me disculpo, ¿no? ¿Cómo le pido disculpas a las otras personas? Entonces vamos a tener discúlpame, ¿sí? Discúlpame o discúlpeme, por favor, ¿sí? Este discúlpame es para tú, ¿ok? También lo podemos usar para vos, pero con el vos sería disculpame, ¿sí? Y ese discúlpeme sería para usted. Entonces va a depender de si la situación es informal, con el tú y con el vos, o si es una situación formal, ¿ok? Con el usted.
¿Vale? Muy bien, esto es repaso porque esto ya lo vimos, ¿sí? Yo también puedo decir, por ejemplo, ay, qué tonto de mi parte. Así como que fue mi error, me disculpo, ¿no? ¿Ok? Puedo decir, te ofrezco, y te ofrezco es formal, es para el usted. O le ofrezco disculpas, el te es para tú y para vos, y es informal, ¿sí? La situación es la que me va a decir que voy a utilizar. Entonces, te ofrezco disculpas, le ofrezco disculpas, perdona o perdona, para tú, para vos, informal, ¿no? Perdone por, y explicamos la situación, ¿no? El perdone es para el usted, es en situaciones formales, ¿sí? ¿Ok? Estoy muy apenado, muy apenada. En este caso es como ficar con vergüenza por alguna cosa o ficar triste por algo que sucedió. Lo siento, ¿sí? O puedo decir directo, es mi culpa, perdón, ¿sí? O lo siento mucho, ¿sí? Que sería como siento mucho en portugués, ¿no? Lo siento, disculpa, perdón, disculpe. Son todas formas de disculparse en español. Sí, cuando tengamos que recusar un convite, siempre tenemos que rechazar una invitación, siempre tenemos que disculparnos, ¿no? Ahora, para hacer invitaciones, ¿sí? Yo puedo decir, te invito o le invito a cenar, a almorzar, a mi fiesta, a mi reunión, a mi cena. El te ya sabemos que es para el vos o para el tú. Y el le ya sabemos que es para el usted. ¿Ok? Entonces, podemos ir de una forma más directa a una forma menos directa. Por ejemplo, cuando yo uso el imperativo para hacer invitaciones, yo digo, vení. Para el vos o para el tú, ven, ven, o para el usted, venga. ¿Ok? Vení a mi casa. Es súper directo, es un imperativo, ¿sí? Esto lo podemos hacer con personas con las que ya tenemos bastante confianza. La segunda forma puede ser un enunciado interrogativo, preguntarle a la persona, ¿no? Aquí es cuando tenemos menos confianza, ¿sí? Le podemos decir, vienes, venís, venís, para el vos, vienes, para el tú, o viene para el usted, ¿no? Dependiendo de si es formal o informal. ¿Vienes a mi casa? ¿O venís a mi casa? ¿O usted viene a mi casa? Sí, estamos preguntando. También podemos preguntarle a la otra persona si quiere hacer eso. ¿Quieres? Y un infinitivo. ¿Sí? Acá. ¿Querés para el vos? ¿Quieres para el tú? ¿O quiere para el usted? ¿Quiere venir a mi casa esta noche? ¿Sí? Es una invitación con una pregunta. Más, si no queremos ser tan directos, podemos decirle, ¿por qué no? Y el verbo en presente, ¿sí? ¿Por qué no venís a mi casa? ¿Por qué no vienes a mi casa? ¿Por qué no vienes a mi casa esta noche? ¿Sí? Recuerden la intención comunicativa y la persona con la que estamos hablando, si la estamos tratando de vos, de tú o de usted. En el caso de vos y de tú es informal. Y en el caso de usted, formal. ¿Sí? La número 5. ¿Qué te parece si, verdad? Esta es como la más suave, la última forma más suave. ¿Qué te parece si venís o si vienes a mi casa? ¿Ok? Para el tú y para el vos. Y para el usted, ¿qué le parece si viene a mi casa? ¿Ok? Entonces son distintas formas de poder hacer invitación. ¿Ok? Recuerden que para aprender esto tienen que volver a ver este video. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, para aceptar las invitaciones, yo puedo decir, claro que sí, por supuesto. Ese por supuesto sería con certeza. Las dos expresiones me dicen que sí. Y yo puedo decir sí, me encantaría o sí, me gustaría. ¿Ok? También una forma más informal es decir, dale. ¿Vienes a mi casa? Dale. ¿Vienes a mi casa? Vale. Las dos son usadas. Pero en Argentina se usa mucho más el dale. En Argentina se usa dale para todo, en sustitución del sí. ¿Ok? Ustedes van a hablar con un argentino y el argentino concorda, dale.
dale, todo es dale, ¿sí? O podemos escuchar también sí, sí, genial, ¿sí? O sí, genial. Genial es tipo legal, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Esto es para aceptar una invitación. Podemos decir, ¿qué te parece si, esas invitaciones que nos hacen, ¿qué te parece si? Podemos decir, me parece, o me parece bien, ¿sí? Pero para rechazar una invitación, con ese me parece, yo puedo decir, no, no me parece, porque ta. Y entonces ahí doy mis excusas, ¿sí? Yo también puedo utilizar el me encantaría, me gustaría, pero, ay, me gustaría. Ay, me encantaría, pero, y ahí colocamos una excusa, explicamos una disculpa o una negación. Pero no voy a poder ir, lo siento, y empezamos a disculpar. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entiende? Esta parte está aquí. Algo, esto que vamos a ver ahora es algo completamente cultural. ¿Sí? En la cultura hispana, si un amigo, un conocido, te invita a un plan y vas a dar una respuesta negativa. Un plan es una invitación convite, cualquier uno, fiesta, churrasco, lo que sea, ¿no? Si vas a decir que no, tienen que tener cuidado. No podemos decir no y no dar explicación. ¿Ok? Es importante dar las explicaciones y justificar con detalles por qué no aceptas la invitación que te han hecho. En la cultura hispana sucede igual que en otras culturas y en otros países. No está bien visto, no es bien visto responder simplemente no o no puedo. Tenemos que decir no puedo porque tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Ok? Y en el examen CIELE se espera que ustedes sepan de la cultura hispana, no nada más el vocabulario, no nada más la gramática, la acentuación y todas las estructuras, no. También se espera que sepan un poco de la cultura y esto es parte de esa parte de la cultura, ¿sí? Saber que las personas que hablamos español nos sentimos ofendidos si no nos explican por qué hay un rechazo de una invitación o de alguna cosa, ¿sí? ¿Ok? Para esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a iniciar nuestras explicaciones? Para dar explicaciones y poner excusa, podemos decir es que, ¿sí? Esto siempre va a introducir una explicación o una justificación. Y la otra persona, con toda certeza, con toda seguridad, va a entender por qué hemos rechazado su invitación. Me encantaría ir a tu fiesta, pero es que tengo que estudiar el fin de semana. Ah, y la persona se queda tranquila y entiende que no es que la estás rechazando, ¿no? No puedo prestarte mi vestido azul, es que se me ha manchado y lo he llevado a la lavandería. ¿Sí? ¿Ok? Bien, muy bien. Otra forma de disculparse, al mismo tiempo dar explicaciones, ¿no? Hacer las dos cosas, disculparse y dar explicaciones, puede ser, por ejemplo, lo siento, pero, ¿sí? Ahí vamos a expresar que lamentamos rechazar la invitación, que no es nuestra intención, ¿sí? Y también nos va a servir para negarnos ante una petición. Lo siento mucho, pero no puedo ayudarte con la mudanza. Y explicamos por qué voy, ¿sí? También podemos utilizar ese lo lamento, pero, ¿sí? Lo lamento, pero, ¿ok? Lo lamento, pero no puedo ayudarte con la mudanza. Es que, y entonces ahí introducimos el es que para dar las explicaciones, ¿sí? Es que tengo que estudiar el fin de semana. Es que se me ha manchado el vestido y lo debo llevarlo a la tintorería, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, bueno, el verbo quedar lo vamos a utilizar como lo aprendimos para marcar, ¿no? He quedado con Julia para ir a cenar esta noche, quedé con Juan, pero no se presentó. El verbo quedar, siempre cuando es con el con, es con alguien, ¿sí? O quedar en también, que es ponerse de acuerdo en algo, ¿sí? Que hemos quedado en algo. Quedamos en que vos me llamarías, o sea, combinamos que vos me ligaría, pero teléfono, por ejemplo, ¿sí? O he quedado en ir mañana a comer con mis hermanos. Esto aquí es repaso porque esto ya lo vimos, ¿ok? ¿Sí? Ya sabemos que cuando es para combinar, para marcar tu portugués, que en español es para acordar algo, no se usa el verbo quedar como reflexivo. No decimos me quedo, te quedas, nos quedamos, no, no, no.
Simplemente quedamos. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Para dar consejos o pedir consejos o proponer alguna cosa, que también nos van a pedir hacer propuestas en este ejercicio, yo puedo decir, por ejemplo, te propongo o le propongo. Ya saben que el te es para tú y para vos y que el le es para el usted. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué te parece si? Y entonces se hace la propuesta. ¿Ok? ¿O qué le parece si? ¿Qué le parece si vamos al cine? ¿Sí? ¿Qué te? El te para vos, para tú, y el le para el usted. ¿Sí? Ahora, ¿te gustaría comer pollo? ¿Le gustaría comer pollo? Por ejemplo, ¿no? Entonces son unos ejemplos y unas excusas bien diferentes, ¿no? Entonces el te para el vos, para el tú, y el le para el usted. ¿Ok? O qué tal si vamos al cine? Y si vamos al cine y si hacemos una fiesta, ¿sí? Acá podemos tener, por ejemplo, una situación. Ah, me siento mal. Me siento mal, en español es todo pasando mal. En español no decimos todo pasando mal para malestar físico, ¿no? Decimos me siento mal, ¿ok? Lo podemos decir de una forma muy directa o de una forma menos directa, ¿sí? Podemos decirlo en el imperativo. Anda o ve o vaya al médico, ¿sí? Anda, ya saben que es para vos, el ve para el tú y el vaya para usted, ¿sí? ¿Ok? Ahora, deberías y un verbo en infinitivo, ¿sí? Deberías para tú y para vos, ¿ok? Como es un consejo, no hay diferencia entre tú y vos. O debería usted, ¿sí? Ir, verbo en infinitivo, al médico, ¿sí? Si se siente mal, debería ir al médico. Si te sientes mal, deberías ir al médico. La tercera, te aconsejo y un verbo en subjuntivo, ¿sí? Ya vimos los verbos en subjuntivo. Te aconsejo que vayas para tú, para vos, al médico. O, esto es para tú y para vos, informal. E informal, le aconsejo que vaya al médico, ¿sí? ¿Ok? A ver acá. Yo que vos, o yo que tú, ¿sí? O yo que usted iría al médico. En este caso tenemos el yo que tú y un condicional. El condicional en este caso es iría, ¿sí? Ese yo que tú es como si dijéramos en portugués, si os fosse você, ¿sí? Ese yo que tú, yo que vos, yo que usted, ¿verdad? Es se eu fosse você. Se eu fosse você, iria no médico, ¿sí? Sería más o menos la traducción de eso. La número 5. Y sí, y un verbo en presente, ¿no? Como una propuesta. Y si vas al médico, y si va al médico. Y por último, una forma menos directa de decirlo, ¿por qué no? Y un verbo en presente, ¿no? ¿Por qué no vas al médico? Vas, igual que aquí vas, es para tú y para vos, ¿no? ¿Por qué no va para usted al médico? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, estas son formas en las que podemos hacer propuestas. Y también, bueno, siempre vamos a tener que proponer algo. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Los imperativos para dar instrucciones de movimiento también son importantes, porque va, por ejemplo, una de las opciones de ejercicio es hacer una fiesta en su casa, invitar o hablar con los invitados para que lleguen hasta ese lugar. Entonces ustedes tienen que darle las instrucciones, ¿sí? Vamos a tener verbos, ya saben que los imperativos son diferentes para el tú, para el vos, para el usted y para el ustedes. Eso lo vimos cuando vimos el voceo, el tudeo y el ustedes. Tú y vos, informal. Usted, formal. Ustedes, tipo vocês, ¿no? Entonces yo les puedo decir, por ejemplo, vamos a imaginar que estamos invitando a nuestros amigos en Argentina. Subí en el autobús
¿sí? Bajar en la 10ª parada, caminar por la calle, doblar a la derecha, tomar el subterráneo, seguir por todas las estaciones hasta el final, cruzar la calle, caminar, ta, ta, ta. Vamos a indicarles cómo van a llegar hasta ese lugar que les estamos explicando. ¿Ok? La persona gramatical es muy importante, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tengo un grupo de WhatsApp con todos los invitados que van para mi fiesta, yo tengo que conjugar los verbos para ustedes, ¿sí? Suban en la estación tal, bajen en tal lugar, doblen a la derecha, a la izquierda, tomen el autobús en tal lugar, sigan por tantas cuadras, crucen arriba, no sé, caminen por la siguiente calle, ¿sí? Okay, ustedes verán los detalles de cómo les van a dar las explicaciones, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Cuando damos las instrucciones, vamos a recordar que vamos a utilizar el verbo quedar, pero no como locativo, no como reflexivo, sino como locativo, ¿no? Disculpe, ¿dónde queda el Museo del Tango? Ah, y el imperativo, camine derecho 2 cuadras, doble a la derecha, el museo está al lado de la farmacia, ¿sí? Otro ejemplo, formal, ¿no? Para el usted. Disculpe, ¿hay una cafetería por acá cerca? Sí, siga derecho 5 cuadras, la cafetería está frente al hotel. ¿Ok? De forma informal. Disculpa, ¿hay un restaurante cerca? Sí, camina derecho 3 cuadras, hay uno en la esquina. ¿Ok? Disculpa, ¿cómo llego al hospital británico? El hospital británico, sí, mira, seguí todo derecho. Donde termina esta calle, queda el hospital. ¿Ok? Entonces, así es como vamos a utilizar estos verbos. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Y qué es lo que quiero que me entreguen? Los audios, ¿sí? ¿Ok? Van a preparar su tarea en la tarea 3. Tienen la primera situación, que es su amigo José le invita a cenar, usted no puede ir, tiene que disculparse, explicar las razones, proponer una alternativa y grabamos el audio. ¿Ok? Y en la tarea 3 también vamos a tener organizar una fiesta. Usted va a organizar una fiesta, está llamando a los invitados, tiene que informar que hace una fiesta, decir dónde es la fiesta, explicar cómo llegar hasta ese lugar, qué harán en la fiesta. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer por ahora en esta parte. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Me colocan ahí el audio y en la próxima clase lo escuchamos. ¿Sí?